¿Qué tal? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Espero que se encuentren bien de salud. En este momento voy a compartir con ustedes un tema muy importante para todos nosotros, para todos ustedes como padres de familia. En esta ocasión quisiera compartirles algo de la disciplina. El subtema es, o el título de la reflexión es, disciplinando a nuestros hijos. Disciplinando a nuestros hijos. Bien, me llama la atención en este librito, por cierto, es de la Sociedad Femenil de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Durante la semana pasada estuvimos viendo, escuchando temas de matrimonio, temas que tratan sobre los hijos, eh, que se llamó Semana del Hogar Cristiano, y me llamó este subtema que dice una disciplina equilibrada, y el subtema, ¿qué es la disciplina? En estos dos subtítulos, en estos dos subtemas, voy a tratar de resumir. Voy a resumir y compartir con ustedes también. Y el enfoque es más como como frases que son sacadas de la Biblia, pero también frases de otros diferentes autores. Entonces, vamos entonces a ver qué es la disciplina. La disciplina, según el autor de, de esta reflexión, dice: disciplina es la traducción de la palabra griega paideia, que significa entrenar, entrenamiento de un niño y formación de la naturaleza humana, es decir, corrección. John Stott comenta lo siguiente: paideia significa entrenamiento por medio de la disciplina, aún por medio del castigo. Respecto a esta definición, nos damos cuenta que disciplina es educación. Disciplina es corregir a un niño. Disciplina es la corrección que un padre da a su hijo. Un padre no disciplina a los hijos de los demás, sino que disciplina a su propio hijo. Recordemos que una iglesia sin disciplina, hay probable de que no crece lo espiritual. Una iglesia sin disciplina no crece espiritualmente, ni tendrá buen testimonio. Cuando un padre disciplina a su hijo, entonces lo está preparando, lo está corrigiendo. Disciplina es también corregir. Disciplina es enseñar, es formar, es educar, es entrenar. Vemos claramente entonces, eso es la disciplina. Ahora, ¿qué propósito tiene la disciplina? ¿Qué propósito tiene? Si nos vamos a la palabra de Dios, hablando, ya que estamos hablando de la disciplina, el apóstol Pablo en su carta, segunda de Corintios 2, 5 al 11, dice así: que el disciplinado se arrepienta y sea restaurado a la comunión de la iglesia. Disciplina, por ejemplo, cuando un miembro de la iglesia comete algún pecado,
entonces tiene que ser disciplinado. ¿Y cuál es el propósito? Es que el disciplinado que, que se arrepienta y que sea restaurado conforme a la palabra de Dios. Eso es el propósito dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces para nuestros hijos? La disciplina es para que nuestros hijos, para que los niños sean temerosos delante de Dios. Eso es el propósito. Es enseñarle que son pecadores. Nosotros nacemos pecadores. El pecado original arrasa todo el mundo. La consecuencia es que el ser humano nace pecador y por tanto necesita uno de la gracia de Dios. Por eso es importante a todos nosotros que eduquemos a nuestros hijos. Somos pecadores y necesitamos de Jesús. Ellos son pecadores, necesitan de Jesús, y para que el día de mañana crean y conozcan a Jesús como su único, suficiente Salvador personal. Ese es el propósito fundamental. No solamente eso, no es solamente hijos para que sean temerosos de Dios, sino también que sean responsables en todas las áreas de la vida. Sean responsables. Por ello es importante enseñarles principios y valores desde pequeño. Debemos recordar entonces que la disciplina tampoco es para destruir, porque también hay padres autoritarios y hay que tener mucho cuidado cómo disciplinar a nuestros hijos. Pero también hay padres permisivos. Un padre que no disciplina a su hijo, todo lo permite. Hay que tener mucho cuidado cómo disciplinar. Necesitamos primeramente ser entrenados nosotros como padres para entrenar a nuestros hijos. Necesitamos ser disciplinados nosotros como padres para disciplinar a nuestros hijos. ¿Qué tan formado estoy yo para formar a mi hijo? ¿Qué tan disciplinado estoy yo para disciplinar a mi hijo? Porque no solamente decirle al muchacho que haga bien las cosas, no es solamente disciplinar verbalmente, sino también uno como padre tiene que cuidar su testimonio, dando un buen ejemplo, tomando buenas actitudes. Es importante todo ello. Entonces, quisiera compartirles unas frases bíblicas que es fundamental. Hablan de la enseñanza, hablan de la disciplina, hablan de educación para un hijo. Entonces voy a empezar primeramente lo que dice la palabra de Dios. También voy a tomar otras citas de grandes pensadores en diferentes épocas, pero dejo claro que la palabra de Dios solamente podemos tomarla para enseñarle a nuestros hijos. La palabra es primero, es fundamental. Si queremos disciplinar a nuestros hijos, vayamos a la palabra. Eso es básico. Entonces, dejo claro entonces que la palabra es primero. Ya lo demás, pensamientos, frases, lo que sea, eso ya es secundario. Primero, la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4 dice, es una enseñanza para nosotros como hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbio 19:18. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10:1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12:1. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11. Aquí les comparto también algunas frases de diferentes autores. Dice primero: educa al niño de hoy y no castigarás al hombre de mañana. Pitágoras. Los niños son educados por lo que el adulto es y no por su charla. Carl Jung. Las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce. Aristóteles. No le dañes la vida a tus hijos, haciéndosela más fácil. Robert Heinlein. El primer profesor de un hijo es su madre y su padre. Peng Yuan. Es un error confundir a nuestros hijos con ángeles. Douglas Copeland. Enseñarle a nuestros hijos cómo alimentarse y cómo vivir en una comunidad responsable es el centro de la educación. Alice Waters. Me gustaría que mi hijo me recuerde como un buen padre. Slim Whitman. Siempre eres un estudiante, nunca un maestro. Tienes que seguir hacia adelante educándote. Conrad Hall. El aprendizaje no se consigue por casualidad, se debe buscar con ardor y diligencia. Abigail Adams. Un niño que solo se educa en la escuela es un niño sin educación. George Santayana. El gran objetivo de la educación no es el conocimiento, sino la acción. Herbert Spencer. La educación es el mejor amigo. Una persona educada es respetada en todas partes. La educación supera la belleza y la juventud. Chanakya. Entonces, eso fue todo. Quisiera compartirles, espero que les pueda servir en algún momento. Como les decía, hay que tener mucho cuidado de cómo disciplinar a nuestros hijos. No debemos ser padres autoritarios, pero tampoco debemos ser padres permisivos, sino que debemos buscar una disciplina equilibrada de acuerdo a las Escrituras. No solo se requiere la disciplina física, sino también espiritual. Lo espiritual viene de la palabra de Dios. Entonces, nuestros hijos, los jóvenes de hoy, deben entender que son pecadores y necesitan de Cristo. Eso es primeramente. Gracias y Dios te bendiga.